Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Campus TV dedicado a las personas mayores, donde resolvemos distintas inquietudes que plantean ellos respecto a distintos temas. En esta ocasión, en este capítulo, vamos a conversar con la académica de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Talca y también del Departamento de Salud Pública de esta universidad, Viviana Estrada, para aclarar algunas preguntas de las personas mayores y también algunas inquietudes. Profesora, muchas gracias por acompañarnos. Hola Renato, muchas gracias por invitarme. Así que aquí estoy escuchando y poniendo atención a lo que tú y las personas mayores quieran preguntar. Así es, sobre todo un tema tan importante en estos tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia, donde las personas están en sus casas, confinadas, hay un estilo de vida distinto, nos hemos tenido que acomodar, entonces vamos a conversar respecto a estos temas. También vamos a hablar sobre el tema con las personas que tienen, son ciegas, ¿no es cierto?, que no pueden ver y también tienen inquietudes. Y también vamos a conversar con aquellas que tienen muchas preguntas respecto al tema de su movilidad, sobre todo en casa. Bueno, y precisamente en nuestro espacio escuchamos a las personas mayores y queremos invitarla a que, para comenzar este espacio, a que escuchemos la primera pregunta que nos van a realizar respecto a lo que están viviendo con el tema de estar en casa, de estar confinados. Le invito entonces a que escuchemos la siguiente pregunta. Me llamo Esmeraldina, tengo 89 años y ahora me siento muy atrapada en mi casa porque yo tenía actividades fuera de ella. Iba a gimnasia, a kinesiólogos y eso me servía mucho. Me sentía más activa y más sana. Ahora me siento muy como sin deseo de hacer las cosas comunes que se hacen en mi casa. Eso me gustaría hacerle la pregunta. ¿Qué puedo hacer? Una pregunta fundamental en estos tiempos. Profesora, cuéntenos entonces qué es lo que puede realizar una persona que está bajo pocos metros cuadrados haciendo su día a día. Sí, bueno, en este periodo de crisis sanitaria, el tema de la funcionalidad en las personas mayores, o sea, en general en toda la población, pero en específico en la población mayor, ha sido un gran tema, ¿cierto? Porque no hemos sabido de que este encierro ha afectado las condiciones de salud mental, por ejemplo, de la persona mayor. Y muchísimos otros factores sociales que han impactado en estas condiciones funcionales. Entonces, lo primero en las personas mayores, y que lo hemos visto, bueno, es ser consciente de lo que estamos viviendo, ¿no? Y el ser consciente de lo que estamos viviendo implica comunicarnos, ¿no? Entonces, no aislarnos, ¿no? Primero, no aislarnos de la comunidad, de la familia, de los amigos, de la iglesia. Ese es un primer punto. Y segundo, mantener las rutinas. O sea, yo sé que el ánimo ha bajado, porque he conversado con muchísimos mayores, el ánimo ha bajado, no dan ganas de levantarse, las noticias asustan en general. Entonces, mantener las condiciones funcionales dentro de casa significa ser consciente de lo que estamos haciendo, mantener una rutina, motivarnos para ello y ocupar los espacios que podemos realizar, porque creo que el movimiento es salud. Por lo tanto, si nos quedamos quietos o quietas, los factores de riesgo pueden empezar a aumentar. ¿Y qué es lo que le pasa a uno como profesional que trabaja con personas mayores?
en este tiempo en que la movilidad ha disminuido, los factores de riesgo de caída, por ejemplo, son mayores. Entonces, el llamado de atención es hacer todos los esfuerzos para mantener el cuerpo y la mente sana, ¿verdad? ¿Y qué tipo de actividades, por ejemplo, puede realizar una persona en su casa, entendiendo que a lo mejor no puede ir a hacer ejercicio con los amigos, cuando iba al gimnasio, las personas adultos que se reunían, ¿no es cierto?, en grupo, salían a caminar? ¿Qué se puede hacer cuando la casa, sobre todo, es pequeña? Bueno, yo creo que lo que yo he escuchado y he visto de las personas mayores es que dentro del espacio, ¿ya? Primero es mantener la rutina, Renato, o sea, hay que mantener la rutina, hay que levantarse temprano, hay que intentar moverse, hacer algo, tener una rutina donde el cuerpo se pueda mover, ¿ya? Las personas tienen las actividades básicas de la vida diaria, como el de la cocina, ¿ya? El huerto, las huertas, ya han sido un recurso que se ha actualizado, o sea, por todos lados hemos visto cursos, talleres, el conectarse con el jardín, las plantas, o sea, todo lo que ocupe tu cuerpo físico y tu mente. De tal manera porque el huerto es una transformación, entonces nos ponemos muy contentos cuando empieza a salir el cilantro, cuando la lechuga empieza a crecer o cuando empieza la floración, etc. Entonces, hay que ser conscientes de lo que nos está mostrando, digamos, nuestro pequeño medio para poder mantener estas condiciones funcionales. Porque le tengo que decir que la salud, por ejemplo, de las personas mayores se mide a través de las capacidades funcionales y que eso es independiente del diagnóstico médico que usted pueda tener. O sea, puede ser una persona diabética, hipertensa, que se tiene que controlar, pero además si es capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria, como es cocinar, levantarse, usar el teléfono, usar el dinero, nosotros decimos que eres funcionalmente autovalente. Entonces, esa funcionalidad hay que ser muy consciente de mantenerla dentro de casa. El uso de la tecnología también ha sido un recurso importante e interesante donde muchos mayores han aprendido a manejar el teléfono. Mira, la única observación que yo he visto es que ha sido tan entretenido usar el WhatsApp que pasamos muchas horas sentadas viendo el WhatsApp, mirando los videos, reenviando, etc. Entonces, eso que puede ser en un rato un factor protector en la comunicación, ¿ya? Y en la afectividad, ¿ya? Con el entorno, hay que poner atención que no vaya a ser un hábito que vaya a favorecer el sedentarismo. Entonces, yo ahí doy un mensaje, ¿ya? Porque igual uno observa que, por ejemplo, la misma televisión constituye un estímulo ya recreativo en la población y en las personas mayores particularmente. El tema es que hay que medir, ¿no?, cuánto tiempo yo voy a pasar viendo la televisión, porque el tema, o sea, lo concreto es que hay que moverse. Hay que moverse. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, algún tips que podamos entregar a las personas que nos están viendo en sus casas respecto a lo que usted dice, a moverse? Caminar, por ejemplo, algún ejercicio básico que le permita a las personas mayores mantener esta actividad para no estar todo el día viendo redes sociales o viendo televisión. ¿Qué le podemos dar algún consejo, algún tips de movimiento a estas personas? Renato, sabes que yo creo que el mejor tips o el mejor recurso económico es caminar, ¿no? Es caminar. Las personas mayores hoy en día en pandemia hay muchas
alternativas para salir a caminar, no solo, bueno, en verano, que era de 7 a 9 de la mañana, cuando estábamos en fase 1, pero si estamos en fase 2, o vive en una zona, por ejemplo, porque aquí también hay que mirar los contextos donde uno vive. No es lo mismo vivir en una zona rural que vivir en una zona urbana, ¿ya? No es lo mismo vivir en un edificio que vivir en una casa. Pero caminar constituye el mejor ejercicio para la persona mayor, porque estamos trabajando el equilibrio, estamos trabajando la fuerza muscular, estamos trabajando la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, ¿pero qué es lo que necesitamos? Necesitamos la motivación y necesitamos que esto sea un hábito. No que lo haga hoy día, pero ya mañana no puedo. Entonces, el tema del hábito, ¿no? Es fundamental en la población para poder en realidad mantener condiciones funcionales. Entonces, el caminar también es un acto muy caritativo, digo yo, con su cuerpo. ¿Por qué? Porque no produce impactos violentos, por ejemplo, en las rodillas, en los tobillos, ¿ya? En las articulaciones. ¿Qué cuidados debemos tener? Claro, que el espacio o el terreno donde vayamos a caminar sea seguro, ¿ya? Que si usted se siente levemente insegura, lleve un bastón social para caminar, apóyese. Entonces, ayuda a manejar el estrés, ¿no? El caminar, si nosotros vamos mirando lo que hay alrededor y si vamos acompañada o acompañado, sin duda que además es un factor protector más importante todavía. Ayuda a comunicarnos con otros. Yo recuerdo que en febrero, que nosotros estuvimos en cuarentena en Talca, nosotros empezamos a hacer la rutina de caminar con mi esposa. Entonces, era muy bonito, ¿ya? Porque de 7:30 salíamos a las 7:30, vimos muchas personas mayores, ¿ya? Caminando a su ritmo, esta dinámica social que se empieza a generar. O sea, esto de saludarnos ya a la semana, ya la gente nos saludábamos, así como, qué bien, ¿cómo va? Entonces, muy bello ver la motivación y esta estructura que las personas adquirieron en ese momento. Por lo tanto, mi consejo, mi orientación como kinesióloga geriátrica es mantener rutina, animarse, ¿ya? Y no dejarse convencer con cualquier justificación para volver a estar quieta en casa. No es que hace mucho frío, no, bueno, lo hacemos después del almuerzo, ¿ya? Siento que eso es fundamental. Y cuando la gente lo logra, hay una cuestión de autoestima también, y no solo de autoeficacia. Autoeficacia, esto de creer que yo soy capaz, independiente de la edad que tenga, ¿ya? Yo soy capaz, yo tengo 88 años, nosotros tenemos adultos mayores, personas mayores de 88 años, 89 años, que dan 2 vueltas a la manzana, ¿ya? Todos los días, 2 vueltas a la manzana. Entonces, perfecto. O sea, esto es un buen estímulo, porque las personas mayores que hacen eso, de verdad que se sienten empoderadas. Entonces, el llamado es precisamente a no desanimarse. La vida nos mostró un camino distinto, hemos tenido que buscar recursos para adaptarnos y para mantener las condiciones de salud. Y el movimiento y la acción es el tema. Yo no me atrevo, hay muchos programas, ¿ya? Se han creado muchos programas de tipos de ejercicio, ¿ya? Ejercicios con banda elástica, ejercicios en la silla, movilidad. Mire, todos los cuerpos son distintos, todas las condiciones funcionales son diferentes, pero si usted se levanta en la mañana y se estira
y respira, es consciente de su cuerpo físico y emocional, y vamos a levantarnos, como dicen los japoneses, ¿ya? Tú sabes que los japoneses, hay un pueblo en Okinawa que es tremendamente mayor, ¿no? Y ellos hablan de algo, ellos tienen una palabra muy bonita. Estuve leyendo un libro el otro día, por aquí lo anoté, el Ikigai. Dice, razón por la que nos levantamos en la mañana. Eso significa el Ikigai. ¿Mm? Qué interesante, ¿eh? Y hay que decirle a la gente que nos está viendo que también vamos a dedicar un capítulo completo a todo el estado emocional. También vamos a hablar con académicos de la universidad respecto a todo el tema psicológico, que también es muy importante, esa energía, esa fuerza que necesitamos, sobre todo en estos tiempos donde estamos encerrados, de tener esta motivación, sobre todo para las personas adultas que, como usted bien lo dice, es clave. Todo parte en eso, en la motivación para levantarse, hacer actividad física y caminar, que yo se lo recomiendo a todas las edades, a los más jóvenes, a veces que uno no puede salir, el caminar es el ejercicio más sano que podemos tener, sobre todo cuando no hay gimnasio, cuando no hay actividades que uno permita salir mucho de la casa. Así que yo creo que caminar es la mejor herramienta. Sí, y económico, si solo depende de nuestra voluntad. Y mire, hay muchas estrategias. Si no tengo un vecino, una vecina, llame a alguien, a un nieto, a un sobrino, a alguien. Nosotros aquí, yo tengo mi adolescente que sale a caminar con personas mayores, por ejemplo. Entonces también es muy entretenido esa dinámica intergeneracional que se da. Entonces, ¿con qué cosas uno va jugando cuando sale a caminar? Con la distancia que voy a recorrer, con la intensidad, yo misma lo puedo ir haciendo gradual, voy caminando más rápido, el tiempo, voy a salir media hora, pero después voy a caminar una hora. Entonces, son esas cosas que además va a llenar su espíritu, su autoestima, ¿ya? Y se va a sentir bien. Y va a ayudar a su cuerpo, va a ayudar al estrés, va a tener ánimo para el resto del día estar en casa, porque en casa hay muchísimas cosas que pueden hacer. Yo lo he visto, desde tejer, desde tener juegos, jugar al dominó, jugar el solitario, armar rompecabezas, ver las fotografías antiguas. O sea, hay muchísimos recursos dentro de casa para conectarse con esta emoción. Y en realidad, como dijo una señora mayor que tiene 94 años y que vive sola, ¿no? Ella siempre hace ejercicio, ella todos los días en la mañana se levanta en su casa, hace 1 hora de ejercicio y dice, yo lo único que puedo decir es que no hay que apoltronarse. Me hace mucha gracia. Muy bien, sí. Sí, sí. Entonces, el llamado, Renato, yo creo que a todas las personas mayores es a ser conscientes nomás de lo que tenemos. No podemos hacer nada más que nosotros ser conscientes de querer ayudarnos, de conservar nuestra salud. Hoy día más que nunca hay que ser conscientes de ello, de preguntarnos cómo nos ayudamos a nosotros mismos para evitar situaciones de mayor riesgo. Y hay muchas cosas que las tenemos ahí, pues al alcance nuestro. Perfecto. Sí, no, dígame nomás, profesora, la idea que quería cerrar. Yo quería cerrar con esa invitación a no desanimarse más, que el movimiento es vida, el movimiento es acción, que en la medida que nos mantengamos ágiles, vamos a poder seguir siendo autónomos y tomar decisiones para hacer cosas dentro de casa, vamos a disminuir el riesgo de caída, vamos a disminuir esta dificultad o esta sensación de fatiga, ya que nos lleva al sedentarismo. Por lo tanto, el movimiento es la acción. Y en adultos mayores o personas mayores que tienen algún grado de dificultad, porque claro, este mundo es muy amplio, Renato. O sea, estamos hablando de personas mayores autovalentes, pero si hablamos de personas mayores que tienen demencia, por ejemplo, u otro tipo de discapacidad, los escenarios son distintos. Pero cualquiera,
sea la condición funcional, efectivamente el moverse y el caminar particularmente es una acción que nos va a ayudar siempre. Muy bien, ha quedado súper claro el tema, la respuesta, sobre todo esta persona que nos consultaba, ¿no es cierto?, al inicio de este espacio. Tenemos más preguntas, hay más preguntas que adultos mayores, los adultos la están realizando ¿no es cierto?, al canal, a nosotros, y queremos conversarla con usted. Usted también tiene especialidad en la rehabilitación de personas ciegas, también otro tema muy importante que queremos abordar. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Y a todos los televidentes nos separamos solo unos segundos y ya seguimos acá en Campus TV con este espacio dedicado a las personas mayores. Ya estamos de regreso, vamos a seguir conversando respecto a distintas inquietudes que tienen las personas adultas y que están resolviéndose acá en este espacio de Campus TV, donde tenemos a distintos académicos que nos acompañan en cada capítulo para abordar diferentes temas. Estamos conversando con Viviana Estrada, académica de la Escuela de Kinesiología y del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Ya conversamos en la primera parte respecto a, ¿no es cierto?, la movilidad, la gente que está en sus casas, que necesita tener un poco más de movimiento cuando estamos confinados. Pero ahora vamos a hablar sobre otro tema. Tenemos otra pregunta que nos ha llegado, así es que queremos invitarle a la profesora Viviana para que escuchemos respecto al tema de lo que tiene que ver con la rehabilitación de personas ciegas, también un tema sumamente interesante y que usted domina muy bien. Le invito a revisar esta pregunta y volvemos de inmediato. Hola, mi nombre es Maribel Silva y yo quiero consultar por qué si me presento en algún lugar para trabajar no me dan la posibilidad. ¿Es porque soy ciega o porque no soy competente con los demás? Ahí estaba la pregunta también muy interesante, un tema también que preocupa, ¿no es cierto? Ella dice, no le dan la posibilidad de trabajar, y ella pregunta, ¿es porque es ciega? ¿Qué nos puede decir respecto a este tema también tan complejo y que involucra a muchas personas y personas mayores? Uy, Renato, ese es un tema muy sensible, y que necesitamos como sociedad tener un gran desarrollo. Yo creo que se avanza pero algo lento, ¿no? Bueno, y particularmente con la ceguera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una percepción social negativa, pero negativa en el sentido de que el otro o las otras no saben cómo relacionarse con una persona que no ve. Entonces partimos de lo básico, que la visión por sí sola es un órgano integrador. Entonces tú no necesitas hablar para poder movilizarte, para poder coger un objeto, para tomar un libro, ¿ya? O sea, y es anticipador. Entonces, claro, cuando las personas no conocen las habilidades, hay una primera percepción prejuiciosa, ¿ya?, respecto a las personas ciegas. Entonces, de hecho, el concepto de discapacidad, es importante esto para todos quienes nos escuchan, dice que las personas son discapacitadas, ¿ya?, o tienen dificultades básicamente por las barreras actitudinales, ¿ya?, ambientales, son las que presentan las restricciones para su participación y una vida plena de las personas con discapacidad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando acá la señora pregunta por qué no puede trabajar, dice ella. Claro, ¿por qué no me dan trabajo? Porque soy ciega. Ahí está claro, desde la experiencia de ella, que ella se ha encontrado con estas barreras actitudinales.
Y eso nos tiene que llevar a reflexionar de qué y cómo estamos viendo a las personas con discapacidad. Pero como te digo, particularmente la ceguera tiene como ese impacto, digamos, del vidente, sin pensar que si yo soy una persona ciega y busco trabajo, es porque yo tengo una formación y lo que yo necesito de usted es que usted me oriente en el lugar físico, que me describa, ¿ya?, el lugar donde yo voy a trabajar, ¿no? Y si yo soy una persona rehabilitada, yo no voy a necesitar que usted me esté guiando todo el rato. Y si yo tengo alguna dificultad, yo lo voy a preguntar. Entonces se necesita muchísima educación, ¿cierto? Y siento yo todavía, a pesar que hemos hecho algunas campañas y algunas cápsulas, inclusive por Campus TV, en esto, cómo nos relacionamos bien con las personas ciegas. Y usted con esta rehabilitación con las personas ciegas, el trabajo que se realiza a nivel de la Universidad de Talca, ¿cómo ha percibido usted el trabajo que se realiza con la comunidad, especialmente con estas personas? Nosotros desde la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Talca hacemos un programa de rehabilitación en la comunidad. Hay un punto en Talca donde hay una organización que surge desde la Universidad de Talca. Se crea con las personas ciegas, evidentemente, esta organización, y nosotros hacemos, de acuerdo a las necesidades de esa comunidad, la rehabilitación, por ejemplo, la orientación y movilidad. ¿Qué significa eso? Cómo usar el bastón, cómo desplazarse por la ciudad. Hacemos las actividades, rehabilitación en actividades básicas de la vida diaria, y a su vez tenemos un programa de mantención de condiciones funcionales físicas y emocionales, porque se hace mucho trabajo colectivo, en grupo, de tal manera que las personas puedan mantener esas condiciones funcionales. Trabajamos con la familia, ¿ya? Ese grupo son personas mayores. Y en particular digo yo en el sentido de que en el otro extremo, en particular o en términos personales, trabajo con bebés ciegos, ¿ya? O sea, y los atiendo en la universidad, bueno, los atendía, ¿ya? En este rato, si hay alguna necesidad, me llaman y conversamos de todas maneras, porque son chiquitos que ya han entrado al jardín infantil, entonces hay otros procesos adaptativos que hay que hacer ahí con las educadoras de párvulo. Entonces, es un trabajo así muy continuo. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en día? Y esa es una realidad con las personas que no ven en este contexto sanitario, es el tema de la pérdida de las capacidades funcionales. O sea, caminan menos, o sea, si las personas que ven caminan poco, las personas ciegas caminan harto menos, a no ser que tengan un guía vidente que sea voluntario. Y mira qué bueno que tocamos este tema, porque si usted tiene un vecino ciego, una vecina ciega, acérquese, pregúntele, ¿ya? Si quiere salir a caminar, yo conozco gente que no está saliendo a caminar porque no tiene quien le acompañe, ¿ya? Entonces, creo que bueno que hablamos de esto, porque eso tiene que hacer conciencia de esta cosa colectiva y de acercarse a preguntarle al vecino, a la vecina, qué necesidad tiene. Y caminar nuevamente constituye una acción terapéutica que va a ayudar a nuestra salud física y emocional. O sea, las personas ciegas en este minuto que son absolutamente invisibilizados. Si antes había un grado de invisibilización, ahora es mayor. Y tú lo puedes, si tú, Renato, haces conciencia un poco. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado y entramos por un lado y salimos por otro. Cuando las personas hacemos rehabilitación, las personas aprenden las rutas, ¿ya? Hoy las rutas se cambiaron completamente.
Por lo tanto, yo no puedo ser tan autónoma como lo era hasta hace un año atrás. Tampoco tenemos las adaptaciones para decir que yo estoy a 1 metro de distancia suyo o a 2 metros. Porque si tú vas al supermercado, las barras que indican los espacios entre una persona y otra no son táctiles, pues son visuales. Tú ves una raya pintada y yo que ando con el bastón, yo tengo que percatarme a través del bastón que estoy a una distancia correcta de la persona que está delante mío. Sí, entonces, tema que uno no dimensiona, sobre todo en pandemia, cómo se ha ido agudizando esta problemática para las personas ciegas, sí. Y qué bueno aclararlo, porque la gente también tiene que tener conciencia de eso, como dice usted, ayudar o orientar a estas personas si uno las ve en pasillos de supermercado, en fin, está todo un tema también de estar con estas personas, de involucrarnos más como comunidad. O sea, es fundamental. Si yo veo a una persona ciega en la esquina, lo primero que tengo que decirle, señor o señora, buenos días, soy Viviana, necesita ayuda. Porque usted tiene que pensar que el recurso que yo tengo es el oído. Claro. Entonces, quiere cruzar, sí, bueno, cójase de mi codo. Entonces, a personas ciegas también dicen, en este minuto, cuando nadie, o sea, así como el otro estemos de lejos, ¿cómo lo hago yo que me tengo que coger del codo para poder caminar? Cuando te dice que tengo que estar a 1 metro del otro. ¿Te das cuenta? Sí, son situaciones que a veces no dimensionamos, pero que están ahí, y que vale la pena destacar y lo que hay que hacerlo visible. Hay que hacerlo visible. Sí. Entonces el llamado es a las personas que si tienen vecinos o vecinas con discapacidad visual, acérquese, tóquenle la puerta, dígale, o quiere salir a caminar, hagamos un programa de ejercicio, salgamos 3 veces por semana a caminar, porque de verdad que las condiciones funcionales en las personas mayores que no ven, ¿ya? Se deterioran muchísimo. Entonces, claro, cuando salgamos con mayor seguridad en un tiempo que espero que no sea tan lejano, evidentemente que nos vamos a encontrar con déficit, digamos, que hay que poner mucha atención en ello. Sí, no, es realmente un tema, claro, que preocupa, sobre todo vemos a estas sociedades ya tan individualistas y que se agudiza todo esto con la pandemia. Es importante entregar estos consejos, sobre todo a la gente que nos está escuchando, y si podemos ayudar a las personas ciegas que también no lo pasan bien, es importante. Queremos agradecerle su tiempo de compartir con nosotros, de responder a estas preguntas que han llegado a nuestro canal y que están llegando permanentemente respecto a distintas temáticas. Hoy día hemos querido conversar desde el ámbito de la kinesiología, desde la rehabilitación de las personas ciegas, 2 preguntas también muy importantes que quisimos recoger. No sé, para terminar, profesor, algunas palabras, alguna recomendación, algo que nos quiera comentar antes de terminar este capítulo. Bueno, yo quiero agradecer estos espacios primero, Renato, de que esta posibilidad de conversar también de una manera más sencilla, más simple, que todos podamos entender lo que queremos transmitir, dar ánimo. Las personas mayores son un grupo importante de nuestra población que tienen gran sabiduría. Lo importante es no abrumarse tanto, que se conecten con los vecinos, con la familia, que no se aíslen. Qué bueno que están usando el teléfono, pero no quede pegado en el teléfono todo el día. Hay que cuidarse y a veces resulta más económico cuidarnos con acción de movimiento que tomar medicamentos. Entonces todavía nos queda un tiempo, que hay que pasar el invierno,
La población mayor es una población, siento yo, que es muy disciplinada, que se cuida mucho en ese sentido, que sea capaz de sacar, como de buscar también, esto va a ser parte de la historia lo que estamos viviendo. Entonces, buscar en su casa todos aquellos subterfugios que les ayuden, comunicarse, reírse y levantarse todos los días, no sé, pues agradecidos de que tenemos un día más, ¿ya? Que igual somos afortunados con lo que tenemos. Entonces, ese es como mi llamado, así como de ánimo y de motivarse. ¿Ya? No necesitamos grandes recursos en ese sentido para poder cuidarnos. Así que eso, mucho ánimo. Y hablar con sus vecinos, sus amigos. Sí, muy bien, muchas familia. Gracias. Sin duda, sí. Claro, la gente cercana tiene que estar ahí en estos tiempos. Es que lo afectivo es clave en este rato. Entonces también es un llamado a los nietos, a llamar, a ver a los abuelos, a los jóvenes. Nosotros tenemos aquí una experiencia de jóvenes que salen a caminar con personas mayores y es tan bonito, así de manera voluntaria. Importante el trabajo que realizan ustedes también, lo que hemos hablado a nivel de la universidad, con todo el tema kinesiológico, con los adultos mayores, con las personas ciegas, en fin, también todo un trabajo desde donde se vinculan, ¿no es cierto?, con toda esta gente que necesita este apoyo. Así que también un trabajo que vale la pena destacar y que siempre están ustedes realizando y que hay que destacarlo, por eso también lo mencionamos en este programa. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿eh? Se nos acaba el tiempo. Claro, sí, pasa rápido. Queremos agradecer su disponibilidad y haber aclarado estas dudas tan importantes también en tiempos de pandemia. Así es que, profesora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ¿ya? También por desarrollar estos temas. ¿Ya? Ok, hemos conversado con Viviana Estrada, académica de la Escuela de Kinesiología y del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo donde también vamos a escuchar a las personas, sus inquietudes, y los académicos de esta casa de estudio también están dispuestos a aclararlas y responderlas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.